Buenas tardes, gracias por lo que espero sea su permanencia. Y es para la Sociedad Mexicana de Oncología muy grato comentarles, como ya lo dijo la doctora, lo recuerdo simplemente, hubo una masiva participación en cuanto a envío de trabajos y justamente de todos estos trabajos, 404, se eligieron los que consideramos que pudieran ser mejores y que realmente como justo premio del esfuerzo a lo largo de días, semanas, meses, quizás sacrificando a veces algunas actividades lúdicas, tiempo familiar, etcétera, en favor de esa investigación, es que justamente consideramos que esto puede ser el mejor premio que pudieron haber tenido. Entonces, dos invitaciones más. Una, insistimos mucho en que los trabajos que se envíen para los próximos congresos de SMEO sean sobre todo, no que no sean bienvenidos los casos clínicos interesantes, pero que sean sobre todo series en las cuales van a compartir su experiencia con los demás. Y dos, que el compromiso para todos aquellos quienes invirtieron bastante tiempo en hacer recabar datos, análisis de los mismos, concretarlos en unas cuantas diapositivas, que se vea reflejado en enviarlos a la revista de nuestra sociedad, la revista Gamo. Y finalmente, antes de empezar, hay solamente 3 que han enviado sus trabajos para esta participación, de los 6 que están aquí anotados. Si alguno no ha enviado y sí alcanzó a llegar y no ha enviado su presentación, aquí con los compañeros, que lo hagan en este momento, y después de esto pasamos a iniciar. El primer trabajo que se va a presentar es lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos y metaloproteinasa de matriz 9 como valor pronóstico en adenocarcinoma de pulmón. Este trabajo va a ser presentado por el doctor José Manuel Ruiz Morales. Doctor, adelante. El doctor está en el Hospital Médica Sur. ¿Cómo? ¿Residente? Residente de último año en el Hospital de Oncología Médica en el Hospital Médica Sur. Doctor, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en la presentación de los trabajos libres. El trabajo que voy a exponer es lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos N-gal y metaloproteinasa de matriz 9 como factores pronósticos en adenocarcinoma de pulmón, un trabajo que realizamos en el Hospital Médica Sur, en la Ciudad de México. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y a pesar de en ocasiones ser diagnosticado en etapas tempranas, lamentablemente el pronóstico de estos pacientes sigue siendo bastante pobre actualmente. Diferentes estudios han demostrado que la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos N-gal es una proteína que se expresa de forma normal por los neutrófilos del sistema inmunológico y principalmente se describieron sus propiedades en el sistema inmune por la absorción que puede tener con lo que es el hierro. Estos complejos con hierro, siderófobos, se encargan de la respuesta inmune innata. Posteriormente, otros trabajos han demostrado el hecho de que diferentes tumores sobreexpresan lo que es la lipocalina en el tejido y medido a través de inmunohistoquímica y se asocia con un peor pronóstico para tumores de ovario, colon y esófago. La metaloproteinasa de matriz 9 es una metaloproteinasa que es excretada y se encarga de diferentes mecanismos y degradación de lo que es la matriz extracelular y se ha asociado en otros trabajos que la lipocalina protege la degradación de la metaloproteinasa por diferentes enzimas extracelulares. Debido a lo anterior, en el hospital nos dimos a la tarea de determinar si existe relación entre la expresión aumentada de las moléculas N-gal y MMP9 con el estadio clínico patológico, pronóstico y supervivencia en los pacientes con adenocarcinoma de pulmón. Para lo anterior hicimos un análisis retrospectivo en el Centro Oncológico Integral Diana Laura Riojas de Colosio en el Hospital Médica Sur, revisando expedientes desde 2005 hasta 2013. Incluimos todos los pacientes con adenocarcinoma de pulmón y que tuvieran muestra de tejido suficiente en el banco de patología para poder hacer el análisis por inmunistoquímica. Excluimos a aquellos pacientes que no tuvieran histología de adenocarcinoma o que no tuvieran información suficiente o que no tuvieran tejido adecuado o suficiente para poder ser trabajado por el laboratorio de patología. Utilizamos 2 clones de anticuerpos monoclonales para poder hacer el análisis de inmunistoquímica por un patólogo experto
y se determinó la intensidad de la tinción de 1 a 3 cruces, de débil a intenso, y el porcentaje de expresión por parte de las células tumorales. Para las variables continuas, analizamos en medias aritméticas y medianas y desviaciones estándar para los propósitos descriptivos, y las variables categóricas consistieron en porcentajes y sus respectivos intervalos de confianza de 95%. En este ejemplo se establece cómo es el porcentaje de N-gal. Obviamente pusimos ejemplos bastante claros, una expresión de más del 95% y 3 cruces, y para MMP9 también otra expresión de 95% y 3 cruces de intensidad a manera de ejemplo. Establecimos como desenlace primario la supervivencia global asociada con la expresión de N-gal y MMP9, y los desenlaces secundarios, supervivencia libre de progresión y tasas de respuesta asociadas a la expresión de estos marcadores de inmunistoquímica. Logramos identificar 41 pacientes que cumplían los criterios de inclusión previamente establecidos en este periodo de 2005 a 2013. La mayoría de los pacientes eran hombres, la mayoría de nuestra población era fumadora, la mayoría hipertensa, casi el 95% de los pacientes, el 95% de los pacientes no era diabético, y debido a la poca muestra que se tenía de tejido, se estableció que el mayor tipo de adenocarcinoma fue el no especificado, seguido del epídico y el papilar. Gran porcentaje de los pacientes, más del 85%, tenían una diferenciación de moderada a pobre, y analizamos la permeación vascular, la invasión perineural. Pueden observar que más del 48% de los pacientes era estadio 4 al diagnóstico y un pobre porcentaje estadios 2, 1 y 2. En cuanto a los resultados y analizar la supervivencia global, como media 70% a la expresión de N-gal por parte de todas las muestras de tejido tumoral, nosotros encontramos una asociación de mayor supervivencia de 45.7 meses para aquellos pacientes que tenían menos del 70% de expresión de N-gal en los tejidos, contra 4.6 meses para aquellos que tenían una expresión mayor o igual al 70%, lo cual fue estadísticamente significativo. En cambio, para MMP9 no encontramos alguna diferencia estadísticamente significativa para un promedio de 30%, menos del 30% de 49.9 meses y mayor o igual al 30%, 39.4 meses de supervivencia, con un resultado no estadísticamente significativo. Al hacer el análisis univariado y multivariado, encontramos solamente dos variables que estaban asociadas con el pronóstico. Uno, que es el estadio al diagnóstico de los pacientes, el cual tuvo un hazard ratio de 2.18, y la asociación y expresión de N-gal mayor o igual al 70% con un hazard ratio de 4.7. Para supervivencia libre de progresión no encontramos alguna asociación entre la expresión de N-gal y MMP9 o alguna de las variables antes analizadas. De esta forma, encontramos nosotros que una expresión mayor o igual al 70% en el tejido de adenocarcinoma en todos los grupos de pacientes es pronóstico e independiente a su estadio al diagnóstico. MMP9 no impactó en el pronóstico de estos pacientes. Algunas series habían reportado previamente que MMP9 sí se asociaba con pronóstico. Existen varias cosas que podríamos analizar. Algo que nos llama mucho la atención es que hay diferentes metodologías y fue medido por PCR. Y estos resultados abrirían de confirmarse nuevas opciones en vigilancia y opciones de tratamiento para diferentes pacientes. Encontramos que una expresión mayor o igual al 70% en el tejido tumoral de N-gal está asociado con la supervivencia global y un factor y pronóstico adverso para aquellos pacientes que tienen una expresión de más del 70%. MMP9 no tiene diferencias significativas en el pronóstico de los pacientes, y esto también nos hace pensar que N-gal y MMP9 tienen mecanismos independientes de invasión y metástasis. Por su atención, muchísimas gracias. Me consta que hizo un extraordinario esfuerzo, porque lo vi, para compartir con nosotros esto en el tiempo que se le había asignado. Hay tiempo para 2 o 3 preguntas que, si por tiempo, por ser cortas las presentaciones, no lo pudieron hacer a través del método que se está usando, lo pueden hacer a través de uno de los micrófonos. Yo sí quisiera preguntar, tomando en cuenta estos resultados, aunque obviamente es una muestra pequeña, pero realmente las diferencias son tan abismales, ¿consideraría usted incluirlo de lleno ya en los casos subsecuentes, ya en forma prospectiva, como un factor de pronóstico para la elección de una u otra terapia,
o para que estos pacientes que van a tener tan mal pronóstico, tomando en cuenta esto, fueran o tuvieran alguna otra terapia y no la tradicional, dado que no van a responder para fines prácticos? Sí, actualmente estamos corriendo este estudio de forma ya multiinstitucional, doctor, y de que estos estudios, estos resultados pues puedan ser replicados en una serie mucho más grande de pacientes, sí nos ayudaría principalmente a establecer diferentes conductas, ya sea de vigilancia o terapéutica, dependiendo de la expresión de N-gal. Obviamente también tendremos que analizar acerca de las diferentes opciones predictivas que hay actualmente, como los TKIs o diferentes esquemas de quimioterapia con agentes biológicos, pero esa es la idea, doctor. ¿Alguna otra pregunta? La última pregunta sería si, tomando en cuenta el liderazgo del doctor Arrieta en esta área y de ustedes, consideran el sueño de siempre, que siempre se queda en los congresos y después en la práctica nunca se lleva a la realidad, ¿consideran incentivar o motivar a otras instituciones para que hagan un estudio más grande y que se puedan obtener resultados, por un lado a más corto plazo y por otro lado evitar seguir dilapidando recursos tradicionales en pacientes en quienes no van a responder? Sí, la idea de este trabajo también es correrlo de forma, lo estamos haciendo de forma ya multiinstitucional, integrar muchísimas más instituciones y si estos resultados pueden ser replicados, pues de que se haga la proyección adecuada para la misma. Si no hay alguna pregunta, le damos un merecido aplauso al doctor. Muchas gracias.